Muy bien, bueno, continuamos con este segundo video. Vamos a continuar entonces con lo que veníamos explicando. Habíamos visto los presupuestos de la responsabilidad y los habíamos explicado uno por uno. Ahora veamos cuáles pueden ser las diversas áreas de responsabilidad. Bueno, hay una responsabilidad que puede ser penal. Generalmente en este caso, la responsabilidad penal se produce porque alguien ha cometido un delito, podríamos también decir, delito puede ser doloso o culposo, no importa en este caso, pero sí es una responsabilidad subjetiva, es decir, no puede haber delitos por responsabilidad objetiva, solamente cuando alguien actuó dolosamente, por ejemplo, mató a otro queriendo hacerlo, o culposamente, es decir, no quiso, no tenía la intención, pero por alguna razón termina matando a otro. Entonces, en este caso, el delito de homicidio. Puede ser por un accidente, donde no hubo intención de matar, o porque la persona quería matar a la otra y lo hizo y lo llevó a cabo. Presume la antijuridicidad, la tipicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. Esto se da en el ámbito penal. Luego tenemos una responsabilidad administrativa, que es cuando se transgrede una normativa referida, por ejemplo, a un rol que yo cumplo dentro de un ámbito de administración. Puede ser en el municipio, siempre relacionado con el Estado. En el municipio, en el ámbito de la universidad, por ejemplo, como profesor, como personal. Es decir, ahí también puede haber responsabilidad administrativa, cuando no cumplo las tareas que debo cumplir. Y entonces aquí esa responsabilidad genera también la posibilidad de que se haga un sumario, ¿sí? Por supuesto, donde será un procedimiento que le debe garantizar también a quien es acusado de haber cometido una falta administrativa, le debe asegurar su derecho de defensa, etcétera. Pero bueno, puede ser que si es un empleado del gobierno provincial, municipal o de la universidad, quede desafectado como sanción si se prueba en ese sumario administrativo que incurrió en una falta, en una responsabilidad administrativa, ¿sí? Luego tenemos la responsabilidad laboral, quizás con la que estamos más familiarizados, que es justamente aquella que surge cuando no cumplimos las obligaciones que nos corresponden dentro de los roles de empleador y empleado, ¿sí? Patrón y obrero, podríamos decir también, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el empleador, la obligación principal que tiene es la de pagar el sueldo en tiempo y forma a su empleado. Y el empleado, las tareas que asume a cambio de ese sueldo que cobra mensualmente. Cuando alguno de los, es decir, cumplir un horario, cumplir determinadas tareas, cumplir las instrucciones recibidas del empleador, etcétera. Cuando justamente esto ocurre, entonces ahí es donde se produce una responsabilidad laboral, ¿sí? Y finalmente llegamos a la responsabilidad civil, que es la que nos interesa puntualmente aquí, que es la obligación de reparar los daños que se ocasionan indebidamente a otro en su persona o en sus bienes, tratando de retornar al estado anterior, si es posible, ¿sí? O como última instancia, que se pague una indemnización. Y esto es muy amplio porque daños ocasionados a otros puede ser, por ejemplo, en la persona o en sus bienes. Cuando una persona es agredida, por ejemplo, y eso le produce un daño físico, evidentemente eso genera un derecho a reclamar una indemnización. También si tiene su auto estacionado y otra persona viene en su auto y lo choca, evidentemente eso genera un daño en sus bienes y también se cumple exactamente la misma forma, es decir, puede reclamar los daños, ¿sí? ¿De dónde van a surgir? De un presupuesto que la aseguradora haga, de cuánto cuesta reparar lo que se dañó, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, hay 4 áreas bien claras de responsabilidad. La responsabilidad
administrativa, la responsabilidad penal, la responsabilidad laboral y la responsabilidad civil, que es en donde vamos a comenzar a ver ya puntualmente la responsabilidad civil, pero en el ámbito de la educación, es decir, lo que se llama habitualmente la responsabilidad civil de los establecimientos educativos, que es por ahí lo que más nos interesa en este curso. Así que bueno, el próximo video ya comenzamos con la legislación y cómo fue evolucionando. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.